Muy buenos días. A continuación voy a presentar el último avance del proyecto, la entrega final de, el proyecto del curso de visión computacional tomado durante el segundo semestre del 2020 en la Universidad Federal Rural de Pernambuco y con la orientación del profesor João Paulo Silva. El título del proyecto es Detección de planos en cuboides a partir de imágenes RGBD en escenas de empaquetamiento. Bueno, la agenda se compone de 7 puntos. Comenzamos con la introducción. El propósito fundamental del proyecto es diseñar un algoritmo que permita extraer los planos superiores visibles de una caja en una imagen RGBD adquirida a partir de una escena de empaquetamiento. Estas escenas se caracterizan por estar compuestas por múltiples cajas con diferentes orientaciones, diferentes posiciones y diferentes escalas. Eh, Se espera obtener un algoritmo con una buena respuesta en tiempos acotados, ya que esto va a beneficiar la aplicación final a la que estamos apuntando, que es una aplicación de realidad aumentada. Una primera revisión en los algoritmos que ya han enfrentado este tipo de problemas nos permite identificar dos grandes grupos, los algoritmos basados en RANSAC y los algoritmos basados en la transforma de Howe. Nosotros seleccionamos una implementación de algoritmo RANSAC por su disponibilidad, básicamente en las plataformas que estábamos construyendo todo nuestro prototipo. Específicamente utilizamos la versión MSAC, que es una versión que presenta una implementación en MATLAB. También se hicieron algunas pruebas con el RANSAC de PCL, sin embargo los resultados obtenidos no fueron tan buenos como aquellos de MSAC. Los conceptos básicos para entender la propuesta, inicialmente todo lo que tiene que ver con la creación de nubes de puntos, adquisición de imágenes con un sensor de profundidad, filtrado de imágenes, el modelo de plano basado en estos 4 parámetros ABCD y en espacios tridimensionales, el algoritmo RANSAC y el algoritmo ICP de puntos cercanos iterativos. Con respecto al conjunto de datos que usamos para validar el desempeño de la propuesta, estos datos fueron adquiridos por Celis y Almesiga en el año 2019 y se trata de una base de datos adquirida con el sensor Kinet B2, una base de datos de nubes de puntos. Aquí no se registraron profundidades, sino nubes de puntos, con anotaciones apropiadas para resolver los problemas de detección de cajas en 36 escenas. Aquí vemos 4 de las 36 escenas con sus anotaciones de identificador de caja, altura, ancho y profundidad, ángulo azimut, y además hay un dato adicional que es la posición de la tapa superior, del centro geométrico de la tapa superior dentro de la escena para cada caja. Esta posición ha sido medida con respecto a un sistema de referencia mundo, y uno de los retos que abordó este proyecto fue hacer una transformación entre ese sistema de referencia mundo que vemos aquí y el sistema de referencia cámara, ya que finalmente cuando fuéramos a validar qué tan bueno era nuestro detector de planos, pues tendremos que validarlo con respecto a estos planos superiores, pero vistos desde el sistema de referencia cámara. Entonces, ese fue uno de los retos que también abordó este proyecto. Y de esta forma complementó la base de datos que se recolectó en Celis y Almesiga 2019. Una característica particular de esta base de datos también es que cada escena fue muestreada desde un único punto de vista, así que la única información que tenemos pues de escenas más bien la información de escenas siempre es desde un mismo punto de vista, y tenemos 4 muestras desde ese punto de vista por cada escena. Después de calcular la matriz de transformación, ya pudimos alinear eh, lo que vemos aquí, que es la información tomada por el sensor Kinet, que es la que se ve en puntos de color pequeño, y la información del mundo, del sistema de referencia mundo, que es la que se ve en puntos un poco más grandes y con imágenes coloridas. La metodología que definimos finalmente se basó en 3 etapas básicas: una etapa de preprocesamiento, una etapa de extracción de planos y una etapa de filtrado de planos eh, que veremos a continuación. En el preprocesamiento lo que hicimos fue inicialmente unir las muestras disponibles de cada escena, las 4 muestras disponibles de cada escena, con el propósito de incrementar la densidad de puntos por superficie.
Posteriormente hicimos un proceso de filtrado basado en criterios de distancia para eliminar aquellos puntos que eran ruido. Y finalmente hicimos una extracción de una región de interés sobre la escena para quedarnos solamente con pues elementos eh, que, que son cajas y elementos constitutivos de la escena como pisos o como muros en algunos casos. Posteriormente hicimos el proceso de extracción de planos. Este proceso se hizo con una función que recibía dos entradas. eh, el sistema o la nube de puntos filtrada y un threshold inliers. Este threshold inlier básicamente es la distancia máxima que se define para considerar que un punto es un inlier con respecto a un modelo de plano. Este threshold inliers es requerido por la función pues es FitPlane, que fue la que utilizamos. Esta es la función que se basa en Ransack y específicamente en la versión MStack de Ransack para la extracción de planos. El proceso inicia con la definición de unos parámetros, eh, con la extracción del plano tierra o de la normal del plano tierra de la escena, y posteriormente comienza un proceso iterativo en el cual se procesan hasta el 75% de los puntos de la nube de puntos. En este proceso se va extrayendo múltiples modelos de planos y los inlayers que responden a esos planos extraídos son eliminados de la nube de puntos para continuar buscando nuevos planos con los puntos que aún no han sido clasificados como inlayers. Eh, Algunos parámetros interesantes aquí son el threshold inlayers, que es la máxima distancia, como mencionábamos, que se define para determinar que un punto es un inlayer en un modelo de plano. Un vector de referencia que utilizamos como vector de referencia, un vector normal de referencia. En este caso fue el vector normal al plano tierra o el vector gravedad con dirección opuesta. Así garantizamos que todos los planos que se extraen pues sean paralelos al plano tierra. Otro fue el threshold de ángulo. Entonces solamente aceptamos planos que tengan por hasta 5 grados de desviación con respecto a la normal, al plano tierra. Después de extraer estos múltiples planos, hacemos un proceso de filtrado que se basa en 5 puntos. Filtramos el plano tierra y sus duplicados. Removemos todos los planos que tengan área mayor a un threshold. Este threshold básicamente lo definimos a partir de la información que se tiene en los procesos de empaquetamiento. Generalmente en estos procesos se sabe cuáles son las dimensiones de las cajas que se van a empacar, entonces podemos calcular a partir de esa información cuál es el área mayor que estamos esperando. Asimismo podemos calcular el área menor y remover aquellas threshold que no correspondan al área menor. Y finalmente podemos remover los planos que no son paralelos o perpendiculares al plano tierra. Esto fue reforzado con la restricción que vimos en la diapositiva anterior. Tal vez el filtro más interesante y el que más tiempo nos tomó fue este que está acá abajo, que fue el último, que fue dividir los planos con área mayor a la máxima área esperada en la escena. Y es que finalmente esta función que utilizamos, PSFitPlane, nos entrega un modelo de plano en un área infinita. Entonces todos los puntos que aparecen allí no necesariamente son de un objeto único, pueden ser de múltiples objetos. Por lo tanto, esas escenas que aparecen con inlayers de múltiples objetos en un único plano deben ser divididas posteriormente. Hicimos varias pruebas para hacer esa división. Inicialmente confiábamos mucho en el vector normal de los inlayers para poder separar esos puntos, pero no nos fue muy bien con ese vector. Finalmente hicimos una implementación de un algoritmo, que es el algoritmo MinShift, para hacer la división entre estos puntos y obtuvimos un resultado aceptable. Este algoritmo lo escogimos básicamente porque no es necesario definir el número de clusters en los cuales se va a hacer la división de los inlayers en un plano común. Y eso es una característica deseada en estas aplicaciones, ya que no sabemos cuántos objetos quedaron en ese plano común generalmente. Aquí tenemos una muestra de la salida de todo el proceso
En la primera figura aquí al lado izquierdo vemos cómo el proceso de Ransack fue configurado con un threshold layer de 0.01, 0.001, y con esto generó un total de 69 modelos de planos antes de ser filtrados. De esos 69 modelos se aplicaron los filtros y quedó un total de 22 planos. Con un número de 3057 inlayers. Una segunda prueba que hicimos fue con un threshold de 0.005. En este caso, el número de planos extraídos por Ransack fue menor, fueron solamente 13 planos, como vemos aquí en la diapositiva. Y de estos 13 planos, 7 fueron seleccionados después de aplicar los criterios de filtrado que ya definimos. Es interesante ver cómo en este caso, cuando redujimos el threshold in layers, además de identificar los planos esperados, que son los que se ubican en la tapa superior o en la cara superior de la caja, pues también se identifican algunos planos errados en alturas que no se esperaba. Básicamente se tomaron los puntos que estaban alrededor de paredes de las cajas, y ellos con esa parametrización pues conformaban un plano. Noten que esto no sucedió en la prueba que hicimos con un threshold in layers menor de 0.001. Con respecto a los resultados, para poder obtener resultados, se definió una función de disimilitud entre el plano de referencia y el plano calculado de PSUI. Esta función se compone de tres partes: una medida de disimilitud en área, otra de disimilitud en orientación y finalmente una de disimilitud en distancia. Tal vez la más complicada de calcular fue la medida de disimilitud en distancia, ya que esta pues dependía mucho del tamaño del plano que se fuera a evaluar. Entonces lo que se hizo básicamente fue definir esta función. Se mapeó la disimilitud en distancia en dos valores, o 0 o es 1. Entonces esta disimilitud vale 1 en los casos en donde la distancia euclidiana entre el valor medio de los inlayers del ground truth y el valor medio de los inlayers del plano detectado sea mayor a 0.5% de la profundidad del ground truth. Con esto en mente, pues ya podemos definir un criterio para aceptar o rechazar un plano detectado, y el criterio fue el siguiente: un plano predicho detectado se considera correcto con respecto al ground truth si la función EDIS es menor que un threshold de disimilitud, que en nuestro caso fue colocado en 0.2 para los experimentos realizados. Acá vemos algunos comportamientos de esta función. En la figura, en puntos coloridos vemos el plano de referencia y en puntos negros vemos el plano predicho. Noten que para esta situación particular el modelo fue aceptado con una función de disimilitud de 0.04, y vemos también como los tres componentes pues, fueron muy pequeños. El componente más alto fue la diferencia entre área, ¿no? Acá hay otro ejemplo en el que la cantidad de inlayers pues es muy pequeña, y por lo tanto el área que cubren esos inlayers también es muy pequeña con respecto al área del plano de referencia. Específicamente es de 0.7. La disimilitud en área, más que la relación de disimilitud es alta, de 0.7, y por eso el factor pues crece bastante y queda por fuera del threshold. Entonces este plano es rechazado por área básicamente. Y aquí vemos un tercer ejemplo en donde la distancia entre el plano predicho y el plano de referencia pues es demasiado alta, y se activa este componente de la función y hace que también se rechace este plano. Bueno, con esta función de disimilitud pudimos calcular los resultados, y estos fueron calculados en términos de 4 indicadores, como vemos en esta tabla. Para cada escena calculamos inicialmente los planos existentes detectados, el número de planos que fueron detectados múltiples veces, el número de planos que no fueron detectados y el número de planos errados.
Entonces aquí en esta tabla vemos el resultado para un threshold de inliers de CW01. Entonces, pues inicialmente vemos que en algunos planos se detectaron 3 de 4 cajas. En el que peor le fue se detectó solamente una de 4 cajas y en otros dos se detectaron la mitad de las cajas. Un comportamiento común es que siempre existen muchos de los planos fueron clasificados como planos cerrados. Y bueno, ya sabíamos que con este threshold pequeño pues se generaban un alto volumen de planos, como vimos en figuras anteriores. Cuando incrementamos el threshold de inliers, el comportamiento pues no varió mucho. Si vemos en promedio se detectó siempre el 50% de los planos reales entre todas las escenas. Tal vez la principal diferencia entre los dos fue el número total de planos en el mapa, que fue mucho pequeño en la configuración de threshold inliers más alta. Esto se explica básicamente eh, con las figuras que vemos acá. Recordemos que cuando tenemos un threshold inliers más alto, la cantidad de inliers es mucho mayor. Así que estos puntos seguramente tienen un área suficiente para ser aceptados, pero también se encuentran planos pues muy alejados del plano referencia. Entonces seguramente el índice que definimos, en ese índice se activa el componente de distancia y elimina o coloca estos planos como espurios. Noten que para este caso particular son 4 planos correctos y 3 planos cerrados, que es el que aparece en esta fila que está aquí. 4 correctos y 3 cerrados. En el caso de un threshold más pequeño, pues hay muchos más planos, pero con menos inliers. Cada plano tiene en promedio menos inliers comparado con la figura de la derecha. Por lo tanto, esos pocos inliers que se tienen acá, pues seguramente obedecen a situaciones como estas, en donde el área total de los inliers es altamente disímil con el área de la referencia. Como las, pasamos a las conclusiones, la principal contribución de esta investigación es un algoritmo que logra detectar en promedio 50% de los planos superiores en las escenas que evaluamos, combinado con un alto número de planos cerrados. Otras combinaciones, otras contribuciones son la proposición de un índice de disimilaridad entre planos que es consistente con los comportamientos esperados y con las figuras pues, que nos permitían ir monitoreando el desempeño del algoritmo. Y asimismo, una contribución importante es la definición de un framework que permite detectar planos y también permite evaluar esos planos en una base de datos bastante confiable. Como trabajos futuros, estamos queriendo mejorar el proceso de extracción de planos inicial. Ese proceso actualmente está basado en un algoritmo ya disponible en MATLAB, que es el algoritmo NSAP. Este proceso pues, puede ser mejorado si utilizamos un algoritmo que sea más robusto en presencia de alto volumen de outliers y en presencia de ruido. Y un candidato fuerte que tenemos por el momento es el Efficient Ransack, propuesto en SNAO en 2007. También sabemos que los procesos independientes de extracción de planos y filtrado de planos pueden generar un problema, y el problema básicamente es que aquellos inliers que fueron filtrados no podrán ser utilizados en otros planos. Entonces, para resolver este problema, eh, queremos explorar la integración de estas dos etapas, de tal manera que si un punto es eliminado de un, es descartado de un modelo de plano, pues ese punto pudiera aportar a otro modelo de plano, no al mismo, sino a otro modelo de plano. Otro elemento que queremos mejorar es el algoritmo que utilizamos para separar eh, objetos en planos que cubren múltiples objetos. Actualmente ese algoritmo se basa en MinShift. Sin embargo, creemos que podemos mejorar el desempeño de ese algoritmo con técnicas que puedan identificar discontinuidades, eh, como como en el caso de los bordes, y a partir de esas detecciones puedan activar un criterio de clusterización o de división. Ya encontramos una técnica interesante en este artículo, en esta aplicación de EMADAT 2015. Bueno, y finalmente esperamos implementar los experimentos sobre todo el conjunto de datos. El tiempo en este proyecto no nos dio
para implementarlo sobre todo el conjunto de datos. Pero esperamos que una vez se mejoren pues todo el procesamiento definido, podamos procesar todos los datos. Algunos otros trabajos futuros, explorar más definiciones de planos que no se extienden sobre el infinito. Eso es un caso bien particular del nuestro, que nuestros planos pues solamente tienen un número finito de layers y quisiéramos saber si existe una definición de plano que se adapta mejor a esa situación y explorar otras funciones de similitud. Ya por ahí encontramos un artículo de Vera 2018 que aborda eh, los problemas de comparación entre planos detectados. Y bueno, hay otros futuros trabajos técnicos que no voy a detallar por el momento. Este es el framework que se construyó este semestre, tuvo bastante desarrollo este semestre. Eh, Se trabajó principalmente con la librería PCL para los procesos de extracción de planos y para el cálculo de las matrices de transformación. En este caso, la extracción de planos con la implementación en PCL no era tan parametrizable como aquella que estaba en MATLAB, así que al final los decidimos por MATLAB. Y el resto de etapas, como pueden ver aquí, pues fueron implementadas en MATLAB. Ya con este framework podemos hacer evaluación de múltiples alternativas en las etapas principales de procesamiento, que son extracción de planos y filtrado de planos. Estas son las referencias principales del trabajo y muchas gracias.